¿Cuántas veces te encuentras plátanos en el frutero que por haber alcanzado un cierto punto de madurez tus hijos se niegan a comer? Y como esto es algo bastante común en mi casa también, y no me gusta desperdiciar comida, siempre doy una segunda oportunidad a los plátanos maduros que quedan en el frutero. Aquí te traigo una receta espectacular, económica y muy fácil de preparar. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales y decorar pastelitos. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal también. Añade los plátanos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de plátanos que utilizo es de 450 gramos, es decir, los 4 plátanos pelados y cortados pesaban 450 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio vas chafando los plátanos con un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos. Añade 120 gramos de azúcar, remueve, deja que hierva por unos 30 segundos más y apagas el fuego. Así con el puré de plátanos caliente le añades 50 gramos de maicena, le añades 3 yemas de huevo y mezclas un poco. Ahora le añades 300 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría, y mezclas bien. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres puedes omitir este paso, ya que luego pasaremos la crema por un colador también. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. A este punto la dejas que hierva por 30 segundos y apagas el fuego. Pasa la crema por un colador fino. Este paso también es opcional. Te digo eso porque, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta crema para decorar con manga pastelera y por esta razón la crema tiene que ser muy fina y sin trocitos de plátano. Pero en cambio, si vas a utilizar esta crema para rellenar tarta o pastel de plancha, puedes dejar la crema así porque sabrá aún mejor con algún trocito de plátano en la crema. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos enfriada de poco a poco en varias tandas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros. Te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y decoración de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.